que va a haber mucha más competencia. From leaders from around the world coming there. De líderes de alrededor del mundo viniendo para acá. But I'm not afraid of that. Pero yo no estoy asustado de eso. Because they actually came to Argentina when the kickoff meeting occurred. Porque de hecho vinieron a la Argentina cuando hubo una reunión de lanzamiento de la apertura del mercado. There was some blue diamonds that came here from the U.S. Había diamantes azules que vinieron acá desde los Estados Unidos. Some team elites from Japan. Team elites de Japón. I think there was some people from Venezuela and Colombia. Creo que había gente de Venezuela y de Colombia. They were all here to do the same thing Michael and I were trying to do. Y estaban acá para hacer lo mismo que Michael y yo estábamos haciendo. And I'll never forget the opening day of the kickoff here in downtown Retiro. Y no me voy a olvidar nunca del evento de apertura que llamó Kickoff acá en el downtown de Buenos Aires. Michael and I had been working for a year here before. Nosotros habíamos estado trabajando durante un año entero antes de ese evento. And we walked into that room and we only had a small group and we thought, whose are all these people? Entramos al salón y teníamos solamente un pequeño grupo y pensamos, ¿quién es toda esa gente? I felt like quitting. Yo sentí que quería renunciar. There was another team here in Buenos Aires that was quite large. Había otro equipo acá en Buenos Aires que era mucho más grande. But Michael and I and our leaders at that time went to work really hard. Pero Michael y yo y los líderes que teníamos en ese momento empezaron a trabajar muy duro. And when some of those other leaders left that day, y cuando muchos otros líderes se fueron ese día and they flew back to their y country, volvieron a sus países, they told Michael and I we're crazy. dijeron que Michael y yo estábamos locos. They said this is going to be difficult. In fact, I don't even know if it'll work here. Dijeron, esto va a ser muy difícil, de hecho no sé ni siquiera si va a funcionar acá el mercado. Just what we wanted to hear, you know. Justo lo que queríamos hoy. So what we did is we taught a very simple system. Así que lo que hicimos nosotros fue hablar de un sistema súper simple. And we taught it so simple that if I taught you the business, Y lo hicimos tan simple que si yo te enseñaba a vos el negocio, you could teach him the business. vos podías enseñarle a él el And negocio. if you kept it simple, you could teach her the Y business. si él lo mantenía igual de simple, le podía enseñar a ella el So on negocio. and so on. Y así, y así. And duplication is the key to the business. La duplicación es la clave de este negocio. When you have an opportunity to make money on people you've never met, Cuando tienen la oportunidad de hacer dinero con personas que nunca conocieron, you need to think duplicate everything you do. Will this duplicate? tienen que pensar todo el tiempo en la duplicación. ¿Esto que yo estoy haciendo es duplicable? That's probably one of the three big words in this. Esa creo que es una de las tres grandes palabras de duplicación. When I was brand new in the business, I had an opportunity to meet Claire McDermott, the first distributor in Houston. Cuando yo era nuevo en Nuskin, tuve la oportunidad de conocer a Clara McDermott, la primer distribuidora de todo Nuskin. And I thought, here's my chance to ask the best all the secrets that she has. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad de preguntarle todos los secretos que tenga. And I got out my notepad and I was ready to start taking notes. Saqué mi cuaderno como estando listo para tomar nota. And she stood up and she said two words. Y ella nos dijo solamente dos palabras. She said, don't quit. No renuncies. And that's all she said to me. Y eso es todo lo que me dijo. I'm sitting there, don't quit. Y eso es todo lo que me dijo. I understand today what she said. Yo entiendo hoy lo que ella me dijo en ese momento. Because there was 1,000 times I could have quit. Porque hubo miles de veces que yo quise renunciar. I'll never forget the day we opened the market, a year after I had been working. Nunca me voy a olvidar del día que abrió el mercado, justo un año después de todo lo que habíamos estado trabajando. My wife and I were staying in this hotel in downtown Córdoba. Mi mujer y yo estábamos parando en un hotel en el centro de Córdoba. And for a year I'd been working an area there in Córdoba in Villa Allende. Y durante un año entero yo estuve trabajando en un área de Córdoba. And I had 100 people in that city ready to do the business. Yo tenía un montón de gente en esa zona lista para hacer este negocio. And I'll never forget, my wife and I are in this hotel getting ready for the best day of our life. Y me acuerdo que estábamos con mi mujer en el hotel preparándonos para el mejor día de nuestra vida. Because that was the day all our work was going to pay off and we were going to start this engine. Porque era el día que todo nuestro esfuerzo iba a rendir frutos y íbamos a empezar a percibir muy buenas recompensas. And that day, everybody I'd worked with for the
that whole year quit. Y ese día toda la gente con la que yo había estado trabajando un año entero renunció. As soon as they heard the word monotributista, they ran. Tan pronto como escucharon la palabra monotributista, huyeron. So there's me and my wife sitting in this hotel. Y ahí estábamos mi mujer y yo sentados en el hotel. It was about all we could do not to cry. Y lo que podíamos hacer era llorar. And again, if I wouldn't have given it the 5-year commitment, Y si yo no hubiese hecho ese compromiso de 5 años con that's Scott, another day it would have been over. ese día se hubiera terminado todo. So my son and I were just in Cordoba, Así que mi hijo y yo a estábamos en week Córdoba. ago, Una semana atrás estuvimos en and Córdoba. they invited me to come speak at the executive school. Y me invitaron a hablar en la escuela ejecutiva. I didn't know where it was, I just knew it was at a hotel downtown. No sabía dónde era, solamente sabía que era en un hotel en el centro. Joe and I are in the car with Elba and Horatio, and we're driving towards the meeting. Bueno, ahora estábamos con Joe, con Horacio y Elba, que son los líderes de allá, y estábamos en el auto yendo. And they drive up, and it's the same hotel where everybody quit. Y cuando llegamos era en el mismo hotel donde todos habían renunciado. So I told Joe, I said, I don't know about this. Last time I was here, it really sucked. Así que le dije a Joe, no sé si va a salir bien, la última vez que estuve acá fue un desastre. But I kept walking in, Pero sin embargo entré, and I opened the door to the big auditorium. y cuando abro la puerta hay un auditorio muy grande. And there was 300 people there that were just as crazy as me. Y había 300 personas ahí dentro que estaban tan locas como yo. And it was full of excitement. Y estaban llenos de emoción. And I went up on the stage, Yo me paro en el escenario. and it was all I could do to not just sit there and take a few photos. Y lo único que pude hacer fue pararme y sacarle a ellos fotos. Because I couldn't talk, I was emotional. Porque yo no podía ni hablar, estaba muy emocionado. I walked out of the hotel with my son, Así que cuando salgo del hotel con mi hijo, and I had to overcome with a joy of emotions that were joyful this time. y me encuentro con todas estas emociones alegres y buenas que estaba teniendo esa noche. And our leaders said, hey, we're going to pick you up in the morning, and we're going to take you to a nice asado. Y cuando me dicen los líderes, te vamos a recoger en la mañana, te vamos a pasar a buscar y vamos a llevarte un buen asado. And we get in the car, Y nos subimos al auto we start driving out towards the hills, y bueno, empezamos a manejar por las colinas. and they go to a beautiful home in the same area that I'd worked with all those people. Y tenían una Years ago. hermosa casa en el mismo área que yo había estado trabajando con todas esas personas unos años atrás. This time I was with leaders that really understand this business. Esta vez yo estaba con líderes que realmente entendían el negocio. They have a vision that's at least 1, 2, 3, 4 years. Ellos tenían una visión que les duraba 1, 2, 3, 4 años. And the experience that we had in Cordoba was totally different from the day of the kickoff. Y la experiencia que tuvimos en Córdoba fue totalmente diferente al día del kickoff, que fue la apertura. So the things I would leave with you today, Así que lo que quiero dejarles hoy, you've got to have a strong belief in what you're doing. tienen que tener una creencia muy fuerte en lo que están haciendo. If you don't believe in what you're doing, when you talk to somebody, they can see it in your eyes. Si ustedes no creen en lo que están haciendo cuando hablan con alguien, ellos lo pueden ver en sus ojos. So I think belief is number 1. Así que creo que la creencia es el número 1. Belief only works if you make a commitment to what you're doing. Pero la creencia solamente funciona si ustedes hacen un compromiso con lo que están haciendo. That's again where I say to you, if I could put my head on yours, you would have a stronger commitment. Y eso es otra vez lo que yo les decía antes, que si yo pudiera poner mi mentalidad en ustedes, ustedes tendrían un compromiso muy fuerte. And the last thing I would add to that is don't quit. Y lo último que les diría como tercer consejo es que ustedes no renuncien. Because if I would have quit any of those difficult moments, Porque si yo hubiera renunciado en cualquiera de esos momentos difíciles, my family's future would be totally different. el futuro de mi familia hubiera sido totalmente diferente. But more important than all of that, Pero más importante que todo eso, this has changed so many lives in Argentina, and that's what I'm most proud of. esto está cambiando tantas vidas en la Argentina que eso es de lo que yo estoy más orgulloso. So if you like helping others, Así que si a ustedes les gusta ayudar a otros and you keep it simple, y lo mantienen simple and you have a belief, y tienen una creencia and you're willing to work hard and make a commitment, y saben trabajar duro y hacer un compromiso, then it's just a matter of not quitting.
solamente queda organizar. There's going to be an expo in Rosario on the 26th and 27th. Va a haber una expo en Rosario el día 26 y 27. If you want to build your belief, Si ustedes quieren construir su creencia, I would suggest everybody go to that. yo les sugeriría que todos vayan a esa expo. The other thing that will build huge belief Otra cosa que les va a construir una creencia muy grande is if you fly to Utah in October and go to the international conference. es si ustedes viajan a Utah en octubre y asisten a la convención internacional. Some of you can do that, some of you may not be able to do that. Algunos de ustedes van a poder hacer eso y algunos de ustedes capaz que no van a tener la posibilidad de hacerlo. But everybody can get to Rosario. Pero todos pueden ir el 26 y el 27 a Rosario. There's something about you and me that happens when you go to the U.S. or you go to these new skin events. Hay algo que pasa con nosotros cuando vamos a Estados Unidos o vamos a estos eventos de Nuki. When I look at our blue diamonds and our team elites and our diamonds and our rubies, Cuando yo miro a nuestros Team Elites y a los diamantes azules y a los diamantes y a los rubí, many of them have been to the U.S. to the convention, muchos de ellos han ido a la convención de Estados Unidos and many of them have been on a new skin trip. y muchos de ellos han estado en un viaje de éxito de Nuki. So the first time you go on a new skin trip, Así que la primera vez que ustedes van a un viaje de éxito, that again will build your belief. eso también les va a dar mucha creencia. But more importantly, when your people go, your network goes on a new skin trip, Pero más importante, cuando su equipo va a un viaje de éxito, your business will take off. su negocio va a despegar. So my dream for everyone in the room, Así que mi sueño para todas las personas del salón that you'll take it serious es que se lo tomen en serio and you'll make whatever commitment that you can. y que hagan el mayor compromiso que puedan, But the stronger the commitment, pero más fuerte que el compromiso, the more tough challenges you get through. más obstáculos van a poder superar. And we're still pioneering Argentina. We're pioneering Buenos Aires. This is still brand new here. Y nosotros seguimos siendo pioneros en Buenos Aires y seguimos siendo pioneros en la Argentina. Esto sigue siendo un mercado virgen. So the reason why it's so important here in Buenos Aires to get your network started is for two reasons. Así que el motivo por el que es tan importante que ustedes tengan una red en Buenos Aires que empiece a crecer son en realidad dos motivos. One, you'll have more than you going over the mountain to Chile. Primero, que van a tener un montón de ustedes viajando a través de la montaña de Chile. And two, the bigger you get your network, the more likely you're going to have someone like Sol come into it. Y bueno, y cuanto más grande tengan su organización, es más probable que den con una persona como Sol que venga a trabajar. And when someone like Sol comes into your network, Y cuando alguien como Sol llega a su red, they attract other people like themselves. atraen a otras personas como ellos. And pretty soon you've got a team elite with a team elite and blue diamond and blue diamond. Y pronto tienen un Team Elite con un Team Elite, con una diamante azul con un diamante azul. And it's called a power line. Y esta se llama la línea de poder. And one power line can pay you more money than you'd ever dream of. Y una sola línea de poder les puede dar más dinero de todo lo que alguna vez hayan soñado. If you've built your business and you have the leaders that you need. Si ustedes construyen bien su negocio y tienen los líderes que necesitan. Thanks so much. Gracias, Sol. And Angie, thank you so No, much. you're welcome.